Ok, vamos a hablar de cómo interpretamos los médicos los cultivos. Este es un conocimiento que debemos tener no solo el personal de salud, la gente tiene que saber cómo se interpretan estas cosas para que entiendan sus limitaciones, sus utilidades también. Cuando hablamos de un cultivo, generalmente en los laboratorios nos referimos a los cultivos de microorganismos que crecen con relativa facilidad en las cajas de laboratorio. Por ejemplo, un microorganismo muy famoso que todo el mundo conoce es la Escherichia coli. Esa crece con facilidad en cajas de Petri. A diferencia, por ejemplo, de los virus, que no crecen en los cultivos habituales de los laboratorios. Entonces, si una persona acude, por ejemplo, por dolor de garganta al médico, y ese dolor de garganta, como es lo común, es por un virus, el médico, por estar mal orientado o por alguna duda que pueda tener, solicita un cultivo. En el cultivo le pueden reportar un microorganismo que no tiene nada que ver con lo que tiene el paciente, y si no lo sabe interpretar, pues se va a perder. Entonces, es importante entender que los cultivos primero se refieren a microorganismos habituales, como Escherichia coli, estafilococo. No van a crecer ahí virus o bacterias que no crecen en los cultivos habituales, como son las rickettsias, los micoplasmas. Una vez que entendemos eso, hay que entender también que para solicitar un cultivo tiene que haber un cuadro clínico compatible, como siempre le hemos dicho. Lo que manda es la clínica, no el laboratorio. Entonces, el cuadro clínico debe ser compatible con lo que estás pidiendo. Si ya consideraste esas posibilidades, entonces puedes ya solicitar el cultivo y te va a ser de alguna utilidad. Para la interpretación, y esto es clave, los dividimos en dos tipos: los cultivos críticos y los cultivos no críticos. ¿A qué nos referimos? Los cultivos críticos, del cual el prototipo es el cultivo de la sangre, el hemocultivo, no tienen bacterias de fondo, no tienen una flora, una microbiota de fondo. Por ejemplo, no hay bacterias normalmente en la sangre, lo que sí hay, por ejemplo, en el excremento. Esos cultivos críticos, como los cultivos de la sangre, del líquido del sistema nervioso central, del líquido cefalorraquídeo, del líquido del peritoneo, que se toman por punción con una aguja, son muy fáciles de interpretar. Porque si algo crece, eso tienes. Por ejemplo, si a una persona le crece Escherichia coli en la sangre, pues tiene una infección sanguínea, una bacteriemia por Escherichia coli, no hay pierde. La única posibilidad de equivocarse es que se contamine la muestra en la toma, porque fue difícil, o en el laboratorio, aunque eso es relativamente poco común. Por ejemplo, tuvieron dificultades para tomar el líquido del sistema nervioso central, el líquido cefalorraquídeo, se contaminó con un estafilococo, te reporta un estafilococo que no tiene que ver con lo que tiene el paciente, y ahí necesitamos la interpretación del médico. Insisto, eso es relativamente poco común. Volvamos entonces a que los cultivos críticos son fáciles de interpretar y generalmente señalan lo que tiene el paciente. Pseudomonas en líquido cefalorraquídeo quiere decir una meningitis por pseudomonas con una muy alta probabilidad, hasta no demostrar lo contrario. Pero ¿qué pasa con todos los cultivos no críticos? Hay muchos: de la garganta, de la faringe, de la nariz, del excremento, de la vagina, de la orina. Son sitios en los que frecuentemente o generalmente existen bacterias. Si yo cultivo y reporto cualquier cosa, voy a desorientar al médico. Y si el médico no sabe cómo interpretarlo, se va a desorientar también. Por eso me gustaría discutir algunos de los más comunes. Por ejemplo, un cultivo de garganta tiene muchas bacterias habituales. Uno de ellos es el estafilococo dorado. Y es muy frecuentemente un chivo expiatorio. A alguien le duele crónicamente la garganta porque fuma mucho o porque regurgita ácido por la noche, le mandan a hacer un cultivo, le reportan estafilococo y le dan un antibiótico. Malamente, porque realmente en el cultivo de la faringe andamos buscando típicamente un microorganismo. Ese microorganismo es básicamente el Streptococo beta hemolítico del grupo A. Puede haber algunos otros como gonococo, pero es una excepción. En general, cuando hacemos un cultivo de la garganta, buscamos Streptococo beta hemolítico porque hay una garganta con pus. Y lo demás suele ser basura.
no debe reportarlo en laboratorio. En la nariz, a veces solicitan cultivos de la nariz que se mete un hisopo pensando que con eso van a diagnosticar, digamos, una sinusitis. Estos cultivos de la nariz, en general, podemos decir que no sirven para nada. Porque lo que te reporten va a ser basura. En el excremento existen microorganismos habituales como Escherichia coli, Klebsiella. ¿Qué es lo que no es común? ¿O qué es lo que suele asociarse con la enfermedad? ¿Qué es lo que debe reportar un coprocultivo en todo caso, un cultivo del excremento? Salmonella, Shigella, Vibrio, Campylobacter, que lo pueden hacer algunos laboratorios. Algunos laboratorios pueden reportar Yersinia, pero otra vez la conclusión es generalmente Salmonella, Shigella, Vibrio. Lo demás suele ser basura. Si en un cultivo de una persona con diarrea te reportan Klebsiella, no quiere decir que la Klebsiella esté causando la diarrea del paciente. Ahí vamos por patógenos muy específicos. En la vagina está colonizada por múltiples bacterias. Puede haber enterobacterias como Escherichia coli otra vez. Hay generalmente lactobacilos. En la vagina casi todo lo que te reportan en cultivo suele ser basura. Aquí es más útil hacer una tinción o una coloración de Gram, un análisis en fresco en el microscopio, para ver sobre todo cándida, o en fresco ver un parásito que se llama tricomonas, o una entidad que se conoce como vaginosis inespecífica, que se atribuye a Gardnerella vaginalis, un patógeno o una bacteria. Pero otra vez, no debemos andar reportando, por ejemplo, estafilococo en la vagina. Vamos a buscar microorganismos muy específicos. En la orina, ¿qué hacemos? Algunos cultivos, como el de la orina, se interpretan cuantitativamente. O sea, ¿cuántas crecieron? No nada más si creció o no creció. Porque la orina en sí misma, cuando viene de la vejiga, debe ser estéril. Pero como lo recolectamos a la salida y se contamina, puede tener algunas bacterias. En la orina lo que generalmente solicitamos es que haya más de 100,000, aunque ese número no está escrito en piedra, unidades formadoras de colonias o bacterias por mililitro de la orina. Eso más un cuadro clínico generalmente señala una infección de la orina. Generalmente menos de 100,000 señala que se contaminó la muestra a la salida. Pero otra vez, en todos estos casos es muy importante la interpretación que haga el clínico, que haga el médico. En resumen, en conclusión, los cultivos no son mágicos, no te dicen necesariamente qué tiene un paciente. El clínico lo primero que tiene que pensar ¿es un cultivo crítico? Si es crítico y es positivo para una bacteria, generalmente ya tienes el diagnóstico. Pero si el cultivo era no crítico, vas buscando microorganismos muy específicos para cuadros clínicos muy específicos. La interpretación adecuada de los cultivos es una habilidad que todo personal de la salud debe tener, porque si no, vamos a dar pie a una gran cantidad de manejos innecesarios con antibióticos.